Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenido a esta su cuarta clase. Ya la profe se encuentra en sala. Bueno, profe, la sala es suya. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en el proceso de la crianza, que es el tema de la regulación emocional. Ayer hablamos un poco de cómo llevar esta crianza en diferentes aspectos, eh, en diferentes entornos familiares, y cómo la crianza respetuosa puede encajar en estos diferentes entornos. Hoy vamos a hablar. Hola Indra, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy en la clase? Vamos a ver. Daniela, Sandra, Joana. Bueno, dimos un chance también para que otros pudieran conectarse. Pero bueno, ya tenemos que iniciar. Vamos entonces a iniciar hablando un poquito de lo que es la regulación emocional, ¿no? Y bueno, la regulación emocional no es reprimir o ignorar las emociones, sino que es esa habilidad que tiene una persona para poder gestionar y responder a la experiencia emocional de manera sociable, tolerable, y que además esto le permita ser flexible, que las reacciones sean espontáneas y que pueda tener la capacidad de retrasarlas según sea necesario. Retrasar sobre todo esta explosividad, esta ira. Entonces, vamos a imaginar que las emociones son como las olas del mar. No podemos detener las olas, pero podemos aprender a surfearlas. Entonces, la regulación emocional es aprender a surfear nuestras propias olas internas. Y en los niños, este aprendizaje no ocurre de manera solitaria, porque recuérdense que un papá regulado, un niño regulado. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la regulación emocional en los niños, de qué estrategias, qué dinámicas, qué herramientas podemos utilizar para regular las emociones de los niños. Y bueno, la clase de mañana y la clase del domingo, sí va, como les expliqué, WhatsApp. Es una clase que ustedes van a poder escuchar en el momento en el que ustedes estén desocupados, o en el mismo momento en que iniciemos la clase podemos tener interacción, porque la importancia siempre es que podamos interactuar. Y mañana vamos a hablar de la regulación emocional en los papás. Hoy vamos a hablar la de los niños, pero mañana hablaremos el sábado y el domingo hablaremos de la regulación emocional en los adultos, en los cuidadores. Entonces, bueno, quiero leerlas y quiero saber qué dinámicas, estrategias han utilizado para regular emocionalmente a cualquier niño al que hayan tenido acceso, ya sea sus hijos, ya sea sus sobrinos, ya sea porque trabajen en una escuela. ¿Qué herramientas de regulación emocional han utilizado? Les recuerdo que pueden pedir para darles acceso al micrófono o pueden escribirlo en el chat. Voy a darle algunos minutos para que entonces me escriban por aquí como que los leo. Cuéntenme, ¿qué herramientas han utilizado? Indra, tú, a ver, vamos a acordarnos cuáles son los participantes. Cintia, Sandra, había visto a Joenny, pero ya no la veo. José. El semáforo de las emociones, dice José. Sí, una técnica muy bonita, muy fácil de aplicar. Además es muy divertida
y hace analogía con el semáforo pues, que vemos en nuestras calles, ¿no? Y nos permite parar, pensar y actuar. Ingrid dice regular la respiración, Sandra dice ponerse a la altura y mirar a los ojos, Indra dice ver actitudes, preguntarle si se ve algo desmotivado, qué le pasa para poder ayudarlo con el soporte de una psicóloga. Sí, cuando estamos en casa o cuando estamos en una situación de berrinche, estas herramientas de regulación emocional pueden funcionarnos muy bien. Claro, van a depender de la situación, del contexto y de muchos factores para poder aplicar. Sin embargo, yo quiero también hoy hablarles de algunos beneficios que tiene la regulación emocional. Entonces, ¿cuál es el rol clave de los padres en la crianza respetuosa? Buenas noches, Marta, bienvenida. La técnica de la conducta es buena, la técnica de la tortuga también es muy buena, Daniel. Entonces, la corregulación, ¿verdad? Que es permitirnos hacernos nosotros mismos, porque además que nosotros entregamos las estrategias a los niños, la intención es que los niños puedan utilizarlas de manera independiente sin necesidad de que mamá y papá estén. Gracias, Marta, gracias. Entonces, los niños especialmente en la primera infancia no tienen la capacidad neurológica para regularse a sí mismos. Yo les expliqué en la primera clase que este proceso de desarrollo evolutivo estamos trabajando siempre con la planta baja. Primero porque la corteza prefrontal, que es la parte encargada del control y la lógica, está apenas desarrollándose. Por lo tanto, los niños dependen de los adultos para que le enseñen y le ayuden a gestionar las emociones. Y a esto se le llama corregulación. En la crianza respetuosa, el padre, el abuelo o cualquier cuidador actúa como un termostato. Y este termostato es externo para el niño. Cuando el niño está hirviendo de rabia o congelado de miedo, el adulto le presta su calma y su sistema nervioso regulado para ayudarle a volver a un estado de equilibrio. Eso es lo que hacemos cuando aplicamos la corregulación. Ser el guía, ser el acompañante para que el niño pueda calmarse y pueda tener su sistema nervioso regulado y poder así estar en equilibrio. Y así pasar de utilizar la planta baja a utilizar la planta alta de cerebro. Esa es la intención. Pero además, esto tiene muchos beneficios. Cuando nosotros utilizamos la regulación emocional, hay beneficios en cuanto a la salud mental y al bienestar emocional. ¿Por qué? Porque hay mayor resiliencia, porque aprenden a recuperarse mucho más rápido de las decepciones y de las frustraciones, y esto les permite no desboronar obstáculos. Fortalece la autoestima, genera una autoestima saludable, porque entienden que todas las emociones que están experimentando son válidas, lo que les permite aceptarse a sí mismos de manera integral. No se sienten malos por sentir rabia o por sentir tristeza, o no se sienten culpables, porque a veces los niños se sienten culpables por experimentar este tipo de emociones. Y además hay menor riesgo de ansiedad y de depresión, porque saber cómo manejar el estrés y las emociones es un factor protector clave para prevenir o contrarrestar futuros problemas de salud mental. Entonces, es sumamente importante mantener a los niños en una regulación emocional. En cuanto a los beneficios en las habilidades sociales y relacionales, los niños desarrollan la empatía, que es un ingrediente muy principal, la base primordial de la crianza respetuosa. Entonces, lo primero que hacen los niños al desarrollar la empatía es aprender a identificar sus propias emociones. Se vuelven capaces de reconocer, regresé, me disculpan la pausa, pero desde que inicié la formación, ya tenemos 3 semanas. Primero estaba muy afónica, pero bueno, ya he ido como mejorando y bueno, cada vez que hablo mucho, pues me llega esta tosecita. Entonces, bueno, como decíamos, desarrollamos la empatía y entonces el niño aprende a identificar sus propias emociones, se vuelve más capaz para poder reconocer y comprender las emociones de los demás.
qué es lo que realmente nosotros queremos. Y hay una mejor resolución de los conflictos porque un niño regulado puede comunicar sus necesidades de una manera más asertiva. Como por ejemplo, no me gusta que me quites el juguete, en lugar de reaccionar impulsivamente y querer pegarte o gritarte porque le quitaste el juguete. Y hay relaciones más sanas porque son capaces de forjar amistades más fuertes, más estables, porque su capacidad para gestionar los conflictos y comunicarse de manera efectiva es mucho mayor, ¿sí? Y es mucho más saludable. Entonces, si nos damos cuenta, realmente la regulación emocional tiene muchísimos beneficios, y está comprobado científicamente que es sumamente adecuado realizar estas herramientas que vamos a ver, que yo les traje algunas, pero hay millones de herramientas, millones de herramientas emocional que le permiten al niño estar más tranquilo. Es más, nosotros también a nivel familiar podemos crear nuestras propias herramientas de regulación emocional, siempre y cuando esto le permita al cerebro mantenerse en calma, mantenerse tranquilo y gestionar las emociones de manera adecuada y correcta. Pero además de eso, también hay beneficios en el rendimiento cognitivo y en el rendimiento académico, porque mejora la atención y la concentración. Un cerebro que no está secuestrado por el estrés o por la ansiedad tiene muchísimos recursos disponibles para aprender, para concentrarse, para prestar atención en clase. Un cerebro que está estresado pierde la concentración. Muchas veces cuando el cerebro también está estresado se pierde la memoria, se pierde la atención. Hay mucha dificultad para poder entender y aprender lo que se les está enseñando. Entonces tiene muchos beneficios. También hay una mayor capacidad para poder resolver la regulación emocional, permite abordar los desafíos y eso me permite pensar, me permite aprender, me permite resolver, porque tengo una mente más clara y perseverante a pesar de la frustración. Y fomenta una mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entiende que cometer errores y sentirse frustrado es parte del aprendizaje, no es una señal para rendirse. Ahora yo les pregunto, ya hemos hablado de muchas habilidades, pero ¿qué otros beneficios creen ustedes que la regulación emocional puede generarle a los niños? Les doy unos minutos para que puedan responder. Ya tenemos más participantes, tenemos a Adelaida Palmar, está Araceli, está Belén, está Cintia, está Daniela, está José, está Neida, está Marta Lucía, está Nora, está Sandra. Entonces, bueno, los leo. ¿Qué otros beneficios tiene la regulación emocional en el niño? Los que ustedes consideren. ¿Qué otros beneficios puede tener este proceso de regulación emocional? Aquí dice Ingrid, el autoestima, correcto. ¿Quién más participa? A ver. Aquí tenemos a Adelaida Palmar, tenemos a Ana Quistial. A ver, los leo. Ajá, exactamente, se mejora la toma de Sandra. Adelaida dice la falta de atención de los padres. A ver, Adelaida, cuando tú dices la falta de atención a los padres, ¿a qué te refieres? ¿A qué estás haciendo referencia? A ver, ¿quién más quiere participar? Bienvenida, Patti. La pregunta que hice fue, ¿cuáles son los beneficios de la regulación emocional en los niños? Ya hemos hablado de algunos, pero quisiera saber si ustedes conocen otros y que los puedan indicar aquí en el chat. Más seguridad en sí mismo, muy bien, Sandra. Eso es parte de la autoestima. Un mejor autoconcepto también sobre sí mismos, porque no me considero el niño malo, el niño mal portado. ¿Ok? ¿Qué más? Daniela dice mayor adaptabilidad. Muy bien, Daniela. Sí, señor, mayor adaptabilidad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ok, continuemos entonces.
Dice Andy, una consulta, ¿y cómo se pueden regular emociones en bebés de 1 o 2 años? Bueno, aquí Andy ayuda mucho el apego, el abrazo, el movimiento de mecer, ayuda mucho el baño, ¿sí? Un baño relajador, un baño divertido. Aquí Daniel le dice, ajá. Con los niños de 1 o 2 años hay mucha creatividad. No podemos de repente decirles que respiren. O sea, sí podemos decirles que respiren, pero no puede ser una explicación muy profunda, sino más bien le decimos, mira, aquí hay una flor, y le mostramos una flor. Vamos a intentar olerla. Entonces, cuando hacemos la respiración, estamos inhalando. Y luego le decimos, ahora vamos a apagar una vela. Entonces, ahora sopla la vela. Y de esta manera podemos enseñarles a respirar a niños entre 1 y 2 años. Como te dije, la contención física, que es los abrazos, mecer, acariciar, masajitos, también ayuda mucho a regular a los niños, de repente una cremita, unos masajitos en la planta del pie, en la barriguita, en la carita. Esto también ayuda mucho para regular. Son estrategias de regulación emocional. Ok, gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a hablar, qué bueno, Annie, qué bueno que te sirvió, no estamos a la hora. Ahora vamos a adentrarnos a algunas herramientas de regulación emocional. Yo voy a hablar de algunas, pero si ustedes conocen alguna que yo no he nombrado aquí y que les ha funcionado, a mí también me gustaría conocerlas. Entonces, bueno, vayan como preparándose para comentar acerca de este tipo de regulaciones emocionales que ustedes han utilizado. Por ejemplo, alguien dijo de la técnica de la tortuga, que es muy buena y quizás yo no la tengo aquí, me gustaría que tú pudieras dar una explicación aquí de cómo se lleva. Entonces, tenemos la respiración del dragón o la abeja. A mí me gusta darle nombres así porque se hace más atractivo para el niño. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica de respiración profunda es una técnica que ya con el nombre el niño se emociona, tiene expectativas. Entonces tú le pides al niño que imagine que es un dragón y que tiene que tomar mucho aire por la nariz y luego lo saca por la boca como si fuera fuego. Si lo hacemos como si fuéramos una abeja, debe sacar el aire cuando lo va a sacar haciendo un sonido mientras saca el aire. Mire, las técnicas de respiración pueden utilizarse de distintas maneras. Pueden utilizarse, como le expliqué a Annie, con una flor y una vela. Pueden utilizarse haciendo figuras geométricas, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo. Pueden utilizarse con la palma de la mano. Entonces yo le digo que exhale, inhale, descansa, exhale, inhale. Y él con su propia mano y su propio dedo va contando la respiración al número 5. Para respirar hay muchísimas formas. Otra técnica de respirar es que tú le puedas decir que se sienta en un lugar cómodo, que coloque las manos sobre su estómago. Esto es para que él verifique que está haciendo una respiración diafragmática. Como este es un nombre muy complicado de repente para los niños, nosotros le decimos que coloquen sus manos en el estómago, le pedimos que inhalen y que se den cuenta si su barriguita se extendió, creció, se infló. Si se infló, entonces estamos respirando diafragmáticamente. Y luego le decimos que contando mentalmente o con ayuda de un adulto, contamos hasta 5 y él va a ir botando el aire, exhalando lentamente por la boca y se va dando la respiración. Entonces, el tema de la respiración tiene muchas formas de hacerse. Sí, va a depender de nuestra creatividad, va a depender de que lo hagamos acompañado. También hay en Netflix, nombre, creo que se llama Space, algo así. Lo voy a buscar, yo se lo recomiendo a mis pacientes, pero realmente el nombre no lo tengo, pero sí tengo aquí como el capture
Es una respiración y visualización guiada con unos muñequitos que salen en el Netflix y ellos te van explicando cómo debes hacer esa respiración. A mí me encanta que esto no solamente lo puede hacer el niño, sino también lo puede hacer acompañado de los papás o de otros niños en la casa. Como que escojamos un momento, un lugar, ¿sí? Primero para practicarlo, pero ya después que nosotros lo practicamos y lo convertimos en un hábito, esto se va haciendo mucho más fácil. Entonces aquí, por ejemplo, yo les coloqué un ejemplo, veo que estás frustrado. ¿Qué tal si sacamos ese fuego de dragón juntos? Entonces le decimos respira hondo y ahora bota el fuego, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, beneficios siempre van a haber muchísimos, pero los beneficios físicos es que se activa el sistema nervioso, la parte parasimpática, que es lo que hace que se frene el cuerpo. Reduce el ritmo cardíaco porque cuando estamos estresados el flujo sanguíneo se da muy rápido, tenemos taquicardia, se acelera el corazón, a veces nos da dolor en el estómago, a veces nos da dolor de cabeza, y empieza a darse una producción masiva de cortisol, que es la hormona del estrés. Hay dos formas de regular esta hormona, haciendo ejercicios de respiración o otros ejercicios de regulación emocional o llorando. Muchas personas dicen, no saben cuál es la función de las lágrimas, pero la función de llorar es que cada vez que nosotros lloramos, las lágrimas contienen cortisol y por allí vamos drenando la cantidad de cortisol que tenemos en el cuerpo. Entonces, por eso es que es muy importante llorar y por eso no debemos decirle ni a un niño, ni a un adulto, ni a nadie que deje de llorar, que se calme, que tiene que poner de su parte, porque llorar tiene una función sumamente importante en nuestro cuerpo y nos ayuda a regular el cortisol. Entonces, bueno, que ayuda a que el cuerpo vuelva a la calma de una forma fisiológica. Si lloramos, esa es una forma fisiológica. Si respiramos, esa es una forma fisiológica. Entonces, la respiración es sumamente maravillosa, maravillosa, maravillosa cuando la aplicamos. ¿Qué les parece esta técnica, esta manera de hacerlo? Porque quizás ustedes sabían lo de la respiración, pero como les dije, la respiración tiene, o sea, se puede hacer de muchísimas formas. Cuéntenme qué les parece esta estrategia. ¿La habían visualizado así? ¿Conocen alguna otra forma de enseñarle a los niños a respirar? Los leo o los escucho. Recuerden que si quieren hablar, pues yo les cedo el micrófono y ustedes pueden contar alguna experiencia de alguna estrategia que hayan utilizado de respiración que les haya funcionado. Entonces, les doy unos minutos para que puedan escribir o levanten su manito y yo les cedo el espacio. Indra, ya te cedemos el espacio. Hola, profesora, ¿cómo estás? Bien, chévere, Indra, bienvenida. Gracias. Por ejemplo, mi hijita de 12 años, que ella ha tenido los temas, lo que le comenté, tiene problemas de ansiedad. Ella normalmente, la psicóloga le sugirió el tema de respiración, porque ella tiende a sofocarse enseguida cuando la abordan así como muy repentinamente, para ella le choca mucho. Entonces, claro, hay a veces que no le funciona el tema de la respiración, y prefiere como caminar, que no la toquen y simplemente ella se aísla un rato mientras que agarra como que mínimo, como quien dice. Para regularse, claro. Sí, para regularse, porque cuando la aborda y le dice, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero cuéntame, es peor, se bloquea más. Claro, porque ahí el cerebro está desconectado como para pensar y dar una respuesta. Por eso es que ella necesita aislarse, como para que la planta baja suba a la planta alta y entonces ahora sí yo puedo pensar, puedo planificar, puedo tomar decisiones, puedo responderte. Claro, y es que se pone, o sea, es un tema que le da hasta como taquicardia, que se le pone los cachetes rojos, y entonces yo le digo, hija, no te desespere. El otro día me pasó un episodio, había salido con su hermana mayor, y ella salió corriendo en el centro comercial, salió corriendo, y mi hermana y su hermana preocupada, a mí no me decían nada, me dijeron ya cuando llegó aquí. Ella apagó el teléfono, o sea, no quería saber nada y se fue corriendo. Y le digo, no puedes hacer eso, hija. Es mejor sentarte y decirle, hermana, no me toques, espérate un rato que se me pase y después hablamos. ¿Ves? Entonces, claro, ahorita lo está manejando mucho mejor que antes.
por su proceso de desarrollo también, me imagino. Claro, claro. Y que además que ella tiene que habituar el cerebro, tiene que enseñarle, entonces todo es una Sí, práctica. claro, eso le digo yo, no dejes que eso te consuma, que tus niños te aborden, te consuman, todo lo contrario. Dale chance a que baje, respira. Ahorita incluso le estoy implementando la meditación, también le Ay, funciona, buenísimo. también le funciona. Buenísimo. Ujú. Me encanta eso. Bueno, este programa que te estoy diciendo en Netflix tiene visualizaciones, meditaciones, respiraciones, es bastante completo y es Ah, muy bueno genial. porque se puede practicar en familia. Yo voy a buscar el captura y se los voy a pasar por el WhatsApp para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Indra, muchas gracias por participar. Bueno, gracias a Indra que siempre nos da contenido e información a esto, ¿no? Desde sus experiencias, porque las experiencias realmente son muy válidas. Sí, es desde la experiencia donde yo puedo hablar. Obviamente, yo tengo una formación académica, pero cuando me permito experimentar ese tipo de cosas, me es más fácil y siento como más veracidad porque ya lo experimenté. No necesariamente tengo que experimentar todas las cosas, pero yo trato de estas herramientas de regulación hacerla con todos los niños, vivirla con todos los niños. Ok, bueno, ¿qué les pareció esta técnica? A la final nadie, aquí tenemos a alguien. Dice Cintia, en el caso de los niños que están muy desbordados emocionalmente, golpean, lloran, gritan, su parte lógica no reacciona y así se les indica que respiren con muchas técnicas, no realiza. Claro, porque yo no puedo pedir a un niño que está desbordado, de una vez pedirle que se implemente la técnica. Yo tengo que esperar, ¿verdad? Un poco que la tensión baje. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo allí, Cintia? Contener, acompañar desde el silencio. Entonces puedo utilizar que si el contacto físico como para bajar un poco la crisis del niño. Y cuando ya yo siento que de alguna manera eso ha reducido un poco, puedo intentar implementar la respiración. Puede pasar, Cintia, también que eso no le funcione, que la respiración no está hecha para todo el mundo. Entonces, por eso es que hay que tener un botiquín de herramientas de regulación emocional, porque hay niños que no, que la respiración no es lo de ellos, pues, y hay que buscar otra estrategia de regulación. Y puede ser que no es que no sea la respiración lo de ellos, sino es que la técnica de respiración que tú estás ofreciendo no es atractiva para el cerebro. Entonces allí yo tengo que idearme, ser creativo, buscar otra forma de respirar. Esto de la flor y la vela, a mí me funciona mucho con los niños pequeños. O sea, yo decirle, mira, inhala la flor, sopla la vela, exhala. O sea, a ellos les parece eso divertido, les parece atractivo y logro el objetivo que es respirar. Ya después, cuando lo hemos hecho muchas veces, yo les empiezo a explicar de esa manera nuestro cuerpo, cómo te vas sintiendo, qué sientes ahora que respiraste, ¿ves? Y voy haciendo preguntas. Pero en medio de la crisis, lo mejor es contener, acompañar, para que eso vaya disminuyendo y luego ofrecer la técnica. No inmediatamente ofrecer la técnica, porque en medio del desborde emocional, como la niña de Indra, o sea, tú te colapsas y necesitas unos minutos para no regularte, sino como para ir haciendo ese proceso de regulación. Ok, ahora tenemos el rincón de la calma, o nido seguro también le podemos llamar. Y este es un espacio que sirve para pensar, no es para el castigo. No es que yo te voy a mandar a ese rincón. Vete a ese rincón para que reflexiones por la mala conducta que tuviste. No. Tiene que ser un espacio acogedor, tiene que ser un espacio positivo, en el que el niño pueda ir voluntariamente para calmarse. O sea, que él en ese lugar se sienta en paz, se sienta en tranquilidad. Este espacio, lo más recomendable es que debe ser creado en conjunto con el niño. Debe tener objetos que le ayuden a él, como un cojín, peluches, libro, una botella de la calma, material para dibujar.
¿sí? Es una guarida que él construye para él mismo. Y se le pone el rincón de la calma porque él debe entender que ese espacio es para calmar. Es que cuando él está molesto, cuando siente rabia, cuando está triste, puede ir a ese rincón, recomponerse. Entonces, un ejemplo que yo les coloqué aquí es que tú puedes decirle, tu cuerpo y tu voz me dicen que estás muy abrumado. ¿Te gustaría ir a tu nido o a tu rincón de la calma, abrazar a tu oso y volver cuando te sientas listo? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, le da al niño un espacio seguro para sentirse y no se siente juzgado, le enseña a reconocer cuándo necesita un descanso, cuándo necesita un tiempo fuera, y le otorga además la autonomía de gestionar su propio estado. ¿Por qué? Porque él es el que decide. O sea, es maravilloso cuando un niño te dice, mamá, mira, necesito ir a mi rincón de la casa porque no me siento bien. O sea, eso para los papás es maravilloso. Entonces eso le da autonomía a él. Entonces tú ya le estás enseñando que él mismo puede hacer un control de sus propias emociones. Entonces eso es maravilloso. ¿Alguno ha utilizado del rincón de la calma? Muchas veces esta estrategia las hay en los salones de clase. Las maestras suelen a veces tener un rincón. Pero ustedes en la casa han podido utilizar este rincón de la calma. ¿Habían escuchado de esta estrategia? Los leo, creo que ninguno había escuchado de la técnica, ¿no? Es lo que entiendo, porque todos están callados. Ok, continuamos con la siguiente técnica. Ingrid dice no sabía, ok. Luego tenemos el abrazo. Muchos pudieran decir, bueno, un abrazo. Pero el abrazo tiene muchísimos beneficios y no se trata de forzar el abrazo. El abrazo se ofrece como una invitación, se pregunta, ¿necesitas un abrazo? Si el niño lo acepta, dice Cintia, sí, había escuchado, lamentablemente las escuelas no tienen muchos espacios para un lugar de la calma, sí. Sería maravilloso si en las escuelas lo pudieran, o sea, hacer. Sandra dice, si hay un cojín grande como pelotas desinfladas, ok. Bueno, como les expliqué, bueno, el abrazo se ofrece, se pregunta, ¿necesitas un abrazo? Si el niño lo acepta, pues el abrazo debe ser firme y sostenido y debe durar unos 20 segundos. O sea, no es que es un abrazo y te doy una palmadita y luego me retiro. Para que pueda el cuerpo relajarse deben pasar 20 segundos. 20 segundos, no se les olvide. Así que hoy cuando vayan a abrazar a su esposo o vayan a abrazar a sus hijos, recuerden que son 20 segundos. Entonces, un ejemplo es que durante un llanto intenso, uno debe arrodillarse a su nivel y abre los brazos y acompañarlo con frases como estoy aquí para ti, si necesitas un abrazo que te ayude a sentirte seguro. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, la presión profunda y el contacto físico liberan la oxitocina y la serotonina, hormona de la felicidad, hormona de la calma, que son neurotransmisores que generan sensación de calma, de seguridad, de bienestar y que ayudan a reducir el cortisol. Entonces, un abrazo que pudiera parecer algo muy sencillo, algo que pudiéramos creer que no tiene tantos beneficios, tiene muchísimos, muchísimos beneficios y son cosas que no hay que comprar, que no necesitamos gastar en tantas cosas, que simplemente necesitamos de nosotros y de la disposición para dar el abrazo. Entonces, bueno. Y esto también sirve para nosotros y nosotros podemos darnos un 20 segundos así y eso también funciona. Así que los invito ahorita a darse ese abrazo de 20 segundos que les va a ayudar a cargar o soportar la dinámica del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a abrazarnos fuerte, nos vamos a apuchungar por 20 segundos y ese abrazo va a hacer que nos sintamos mejor porque no solo el abrazo depende del otro, a veces el otro no puede darnos, pero nosotros mismos sí podemos. Entonces también enseñarle al niño que él mismo también puede abrazar, que puede hacerlo con esa intención profunda de generar cambios significativos en su cuerpo. Entonces, abrácense mucho. Ok. Luego tenemos el movimiento físico para liberar la energía. También es una herramienta de regulación emocional
muy eficaz, y lo que hace es que las emociones que son intensas, como la ira o la frustración, generan siempre energía muy fuerte. Entonces, no podemos reprimirlas, hay que sacarlas. El ejemplo claro está en la niña de Indra. Cuando ella siente toda esa carga emocional en su cuerpo, miren lo que ella hizo, empezó a correr. Empezó a correr y se corrió. Claro, es peligroso porque está en un lugar muy grande, ella es una adolescente, es una niña, no sabemos si alguien en el centro comercial la puede agarrar, ¿sí? Pero hay que enseñarle que se puede hacer en un ambiente controlado. Entonces, la clave es canalizar de forma segura. Entonces, un ejemplo puede ser, tienes muchísima energía de enojo en tu cuerpo, es demasiado grande, ¿qué tal si la sacamos? Entonces, podemos golpear cojines muy fuertes, saltar en el sitio donde estamos 10 veces, o correr hasta esa pared y volver. Claro, eso se debe hacer acompañado. O sea, si ella dice, no, es que necesito caminar, entonces Indra le puede decir, bueno, yo te acompaño, pues, caminemos juntas, en silencio. Tengo ganas de correr, Indra le puede decir, bueno, yo no puedo correr porque ajá, estoy mala de la rodilla, pero vamos a un lugar controlado y yo te permito correr de allá aquí, de aquí a allá. O sea, hay que buscar las estrategias dependiendo en el lugar en donde estemos. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, que permite una descarga física segura de la tensión que ya está acumulada en el cuerpo, evita que se manifiesten en golpes o autolesiones, sí, porque a veces cuando tengo toda esta descarga en mi cuerpo, puedo lesionarme para sacar un poco el dolor, se me puede autolesionar. Y ayudo al niño a entender que la energía de la emoción se puede mover y se puede transformar en otra cosa, más que en causarme dolor o causarme daño. Puedo canalizar eso de otra manera. Entonces, esta herramienta también es funcional. Ponerle nombre a la emoción, la validación, y de esto hemos hablado muchísimo desde que iniciamos el primer módulo, por características primordiales de la crianza respetuosa, identificar la emoción y validar la emoción. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, en actuar como un espejo de la emoción del niño, ayudándolo a identificar y nombrar lo que siente. ¿Sí? ¿Por qué nombrarlo me ha ayudado más? Entonces, yo puedo decirle, tu cara está así y tus manos apretadas. Parece muy enojado porque tu hermano tomó tu juguete sin permiso. Entonces allí yo le estoy mostrando cómo lo veo, qué movimientos a nivel físico él está haciendo que demuestran que está enojado. Yo a veces le pregunto a los niños, que cuando están enojados, ¿dónde sienten el enojo en el cuerpo? Entonces ellos me dicen en los puños, en el estómago, me dicen en las piernas, en la cara, ¿sí? Entonces yo les manifiesto que las emociones, además de vivirlas, se sienten en el cuerpo y que a veces identificar en qué área del cuerpo se experimenta. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Bueno, cuando una emoción le damos nombre, les decimos que tenemos rabia, que tenemos ira, ¿verdad? Se activa la corteza prefrontal, que es la parte alta, y nos permite al mismo tiempo conectarnos con el sistema límbico, que es la planta baja, porque siempre ambas van a funcionar. Entonces, esto lo que hace es literalmente calmarnos, hacer que el niño se sienta comprendido y se sienta visto también. Eso también es importante. El termómetro emocional se parece mucho a el semáforo, solo que aquí lo podemos hacer a través del dibujo y más podemos invitar al niño a hacer esta actividad en conjunto. Hacemos un termómetro, lo dibujamos, vamos poniendo como los niveles del termómetro, vamos poniendo las caritas, los emoticones que cada nivel de este termómetro, y visualmente le podemos decir al niño cómo te sientes en este momento mostrándole el termómetro. Entonces es una herramienta visual que ayuda a los niños a medir la intensidad de su emoción. Podemos dibujar, como les expliqué, dibujarles en un papel, ponerle colores, entonces le ponemos verde calma, amarillo un poco molesto, rojo muy furioso. Y aunado a esto los emoticones, con las caritas de bravo, molesto, asustado, con miedo, ¿sí? Entonces, puedo utilizarla de esta manera. Parece que tu enojo empezó en amarillo y le muestro el amarillo. Cuando no encontrabas el lápiz,
pero subió hasta el rojo cuando sonó el timbre. Fue así, esto es un ejemplo a nivel escolar. Entonces, ¿qué le permite esto al niño? Que las emociones no son estáticas, que pueden estar en un nivel y en otro, y que pueden tener diferentes intensidades. O sea, yo puedo estar muy, pero muy molesto, o puedo estar más o menos molesto. Y esto le ayuda a desarrollar una conciencia de sí mismo, actuar antes de llegar al rojo. Por eso le digo que esta se parece mucho al semáforo, porque además el semáforo, los colores indican la intensidad, pero también llevan a una acción, que es parar, pensar y actuar. Entonces, el semáforo también invita a la acción. Aunado al termómetro, nosotros pudiéramos, después de dibujarlo y poner la intensidad y los emoticones y todo esto, podemos decirle, podemos poner al lado de esa intensidad y de ese emoticón, como qué actividades puedo hacer, qué herramienta de estas que les estoy explicando podemos hacer para disminuir la intensidad que estoy teniendo. Entonces puedo poner ahí respiración, puedo poner ahí saltar, puedo poner ahí colorear, respirar, o sea, cualquier actividad que yo considero que puede bajar esa intensidad. La puedo colocar en un cuadrito, entonces él puede escoger cuál de esas actividades puede realizar. ¿Sí? Esta actividad es para eso, ¿no? Para que el niño pueda identificar la intensidad de su emoción e identificar la emoción. Pero a la par de eso, ponemos en un cuadrito cómo se puede regular esto. Ese sería como el plus que le añadiría, se me fue la palabra, pero es lo que le vamos a añadir a esta estrategia. Esa sería la técnica. ¿Cómo vamos hasta aquí? O sea, de todo esto que hemos visto, ustedes ya lo conocían, ya sabían, me pueden decir sí, no, los leo. Hoy no he escuchado mucho a Joanna, no la he leído mucho. Ajá, excelente. Ajá, gracias Daniela. Añadiríamos, esa es la palabra. Andrea Coy dice, solo conocía lo de identificar la emoción, lo demás es nuevo, qué bueno. José dice, varias de ellas no la conocía. Bueno, aquí estamos para aprender. Como les dije, yo conozco muchas, pero hay cosas que no conozco y hay cosas que los papás me dicen que utilizan, que son creaciones propias de ellos que me encantan también y que las sumo a este bolso de herramientas que yo tengo y que ofrezco a los papás. Luego tenemos contar una historia de lo que pasó. Entonces, ¿para qué sirve eso? Después que ya se presentó una crisis, cuando ya todo está calmado, se repasa un poco como la secuencia de los hechos. Entonces, esto ayuda al niño, de alguna manera, a organizar su experiencia y al mismo tiempo darle sentido a eso que pasó. Entonces, un ejemplo es, fue un momento difícil. Le decimos primero, entonces le decimos, estábamos juntos felices, luego la torre se cayó y te sentiste muy frustrado y triste, por eso lloraste tan fuerte, después te abracé y ahora... Entonces contar como la secuencia de todo lo que pasó y hasta donde llegamos al final, le ayuda a los hemisferios cerebrales, el derecho, por ejemplo, que se vivió una emoción intensa, y al izquierdo, que se narra y se da lógica a la experiencia. Esta integración es la base de la salud mental. Si se dan cuenta, aunque estas herramientas yo las estoy planteando para niños, son herramientas que podemos usar también nosotros como adultos. Sin embargo, nosotros le damos una explicación o una profundidad más grande a estas actividades. Claro, Daniela, esa es una de las estrategias. Por eso o sea, sí, ustedes tienen que estar netamente regulados para poder regular a otros. O sea, los niños aprenden por modelación, por imitación. Entonces, los adultos, yo les muestro estas estrategias, ¿no? Y les digo, bueno, estas estrategias las pueden usar con los niños. Pero la intención más grande cuando yo es que papá pueda experimentar todas estas estrategias de regulación emocional, que sean ellos quienes vivan estas estrategias, porque si ellos las viven y ven los beneficios, van a poder ver los beneficios en sus hijos. Entonces, papá y mamá tienen que estar regulados, o cualquier cuidador, un abuelo, un tío, el que esté a cargo de un niño.
Tiene que estar regulado. Luego tenemos el dibujo de la emoción, que es pedirle al niño que dibuje cómo se siente, de qué color es su rabia, qué forma tiene su tristeza. No necesita hacer un dibujo artístico, un dibujo sumamente perfecto, es simplemente dejar que la creatividad y la emoción salga allí. Entonces, un ejemplo es, ese no era muy grande, me lo dibujas, quiero conocerlo, tiene púas y de qué color. A mí me gusta mucho utilizar, además del dibujo de la emoción, me encanta mucho trabajar con arcilla, no sé cómo le dicen en sus países, en la que podemos moldear. Entonces yo utilizo la arena y le digo, mira, hazme, ¿cómo describes tú la emoción? Moldéala allí. Entonces ellos moldean, hacen cualquier obra de arte y me dicen, y le ponemos color, le ponemos nombre, y a veces yo los invito a hacer algo simbólico que les permita soltar esa emoción. Yo también lo hago con ese material. Beneficios, bueno, es una forma de externalizar la emoción, el sentimiento deja de estar atrapado dentro y se convierte en algo manejable que puede observar. Es especialmente útil para niños en lo que les cuesta expresar. Ustedes saben que hay niños que, ok, le puse una pausa al audio porque la perrita está ladrando y ladrando. Aquí dice Indra, aquí no entendí, aquí, esa parte no la entendí, Indra. Es como una plastilina, o sea, debe ser como la marca o algo así, o le dicen así, le duben. Bueno, sí, también puede ser plastilina. Yo utilizo arcilla, que es una arena, y eso se moja y luego eso se coloca en el sol y eso queda así como... Ah, ok. Y eso se pone en el sol, la ponemos o sea, lo hacemos en varias sesiones. En la primera sesión lo armamos, hacemos como, le damos como forma a esa emoción, luego la dejamos en el sol, ellos vienen a la siguiente sesión, luego la pintamos, le ponemos un nombre, todo esto, hacemos el acto simbólico y todo eso ayuda. Porque hay niños que sí realmente les cuesta darle nombre a la emoción, les cuesta identificar la emoción, entonces hay que buscar una estrategia que eso salga por algún lado y de alguna forma. Entonces, bueno, lo hacemos de esa manera. Pero puede ser con plastilina, puede ser con cualquier masa que sirva para moldear y para hacer, para construir. Eso lo hacemos así. La rueda de opciones para la calma es hacer una rueda, un círculo en cartulina, en dibujo o en palabras, con opciones en las que el niño pueda calmarse. Esta rueda es como decir, bueno, si estás molesto, vamos a tomar algo de aquí de la rueda que te sirva para poder autorregular. Entonces, las opciones pueden ser cosas muy sencillas como beber agua, abrazar a mi peluche, escuchar una canción, ver un libro, pedir un abrazo. Y cuando nosotros, esto no tiene que ser en medio de la crisis, esto tiene que ser cuando vemos que la crisis va a iniciar. Entonces, cuando ya estaba empezando a frustrarse, tú puedes decir, recordemos tu rueda de la calma, ¿qué opción te puede ayudar? Ah, bueno, chévere, buscamos ahí. Y esto fomenta la autonomía, la resolución de problemas, el niño se siente empoderado al tener un plan de acción y saber que tiene recursos para ayudarse a sí mismo. Esta rueda de la calma es buena construirla con el niño, como que él también puede identificar cuáles son las cosas que le generan calma. Entonces él te puede decir, mamá, a mí me genera calma que tú me des un beso, escuchar una canción. Él puede dar las opciones y entre la familia podemos construir esa rueda de la calma. Y podemos ir aportando, podemos ir llenándolo. La intención es hacer todas estas herramientas lúdicas, creativas, que el niño se sienta motivado a realizar todas estas actividades. No es que no podemos hacerlo poco atractivo, porque entonces el niño no va a quererlo de una manera atractiva. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos con las técnicas? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Hay alguna más que ustedes conozcan? ¿Alguien habló de la técnica de la tortuga? Todo entendible, dicen. Bueno, alguien habló de la técnica de la tortuga, que es una técnica también, yo creo que no la coloqué aquí, creo que en esta
diapositivas no la coloqué. Es una técnica que yo enseño también a las maestras para que la hagan en el aula de clases. También se lo enseño a los niños aquí en el consultorio. Y es una técnica bastante beneficiosa porque es una técnica que consiste en enseñarle al niño en la paciencia, en la constancia, y bueno, en que esas habilidades él las puede desarrollar. Él las puede desarrollar. Y consiste en que el niño, pues, como que se meta en su caparazón y haga esa gesticulación física, respire, se relaje y vuelva a salir de su caparazón. Y esto le enseña a regularse, a trabajar en la paciencia y a mantener la calma, la calma. Eso es sumamente importante. Entonces, esa técnica es muy beneficiosa. Es más, hay hasta una forma de hacerlo a lectura. O sea, tú le lees como tipo una narración, un cuento, una reflexión, y tú le empiezas a decir, esto es lo que vamos a hacer, y entonces el niño, mientras tú estás haciendo esta lectura, va haciendo como estos pasos de meterse en su caparazón para calmarse, para regularse, y después se le va explicando los beneficios y todo eso. Es una técnica bastante buena, a mí me gusta mucho. Eh, me gusta mucho que las maestras la usen en las escuelas y la usen de manera grupal. A mí me gusta mucho en las escuelas que utilicen esto de manera grupal. Cuando voy a dar las formaciones allá en las escuelas, yo les explico a las maestras que pueden hacer esta técnica. Les recuerdo que ustedes, a partir de este momento, bueno, los que van a acceder al certificado, que yo espero puedan ser todos, ustedes pueden formar escuelas a formar, pueden crear en su comunidad una formación, pueden hacerlo en sus áreas de trabajo, siempre y cuando, recuérdense que en todos lados hay papás o hay cuidadores. Entonces sería bueno que ustedes pudieran también ofrecer ese tipo de herramientas cuando vayan a formar a padres, a cuidadores. Sobre estas técnicas. Yo en el material que les preparé hay muchas herramientas, hay muchas explicaciones de dinámicas que se pueden hacer cuando vamos a formar para que los papás puedan entender mucho mejor esto de la crianza respetuosa. Recuerden que siempre cuando vamos a dar una charla, una formación, esta tiene que ser dinámica, tiene que ser vivencial, el papá tiene que vivir lo que se está haciendo. O sea, hay que ponerlos a experimentar allí, en vivo, ese tipo de cosas. Entonces, eso les va a servir mucho, el material que les regaló, pero bueno, realmente la intención es que ustedes puedan certificarse, ¿no? Claro que sí, Carol, estas técnicas son muy importantes para la validación de las emociones en los niños. Es que eso es lo que es como el objetivo principal que quieren, el objetivo de todas las técnicas es eso, ¿no? Eso, validar las emociones e identificar. Ok, luego tenemos el botiquín de los primeros auxilios emocionales en una caja real que contiene objetos que apelan a los 5 sentidos para ayudar a calmar el sistema nervioso. Entonces la caja puede tener una pelotica antiestrés, una botella con aceite esencial de lavanda, una foto familiar bonita, unos auriculares con música suave y un caramelo dulce. Entonces yo le pido al niño que use sus 5 sentidos para volver al presente y calmarse, calmar su... Es una forma fácil, concreta de entender la autorregulación. Entonces tengo esa caja como de primeros auxilios y no necesariamente tiene que ser una caja, puede ser una bolsita, porque si voy a salir, cargo la bolsita de los auxilios emocionales en mi cartera y le digo cuando tiene una crisis, mira, aquí está la bolsita, que de esto te sirve en este momento para esta situación que tienes.
Y entonces es una forma fácil también de regular. Ok, esta técnica también es muy linda, tiene que ver con la imaginación y es una técnica del mindful simple, donde se le pide a los niños que cierren los ojos e imaginen que su pensamiento o sentimiento triste es una nube en el cielo. Entonces solamente tienen que observarla sin juzgarla y ver cómo poco a poco el viento se la lleva y el cielo se despeja. Entonces se le dice cierra los ojos, imagina esa frustración de tormenta, no tienes que hacer nada, solo mírala y observa cómo el viento la empieza a mover suavemente, ya se va. ¿Qué hace eso? Bueno, introduce el concepto de que los pensamientos y las emociones son pasajeras, no son quienes somos, y crea una distancia saludable y reduce la identificación en el estado emocional negativo. Les recuerdo que estas técnicas de mindful, el cerebro no discrimina entre lo que es real y lo que es ficticio. ¿Sí? El cerebro, cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando un niño dice, siento que me voy a morir porque tiene un ataque de pánico, por ejemplo, el cerebro no sabe identificar si lo que el niño está verbalizando o está pensando es real o es ficticio. No tiene esa capacidad el cerebro. Entonces, cuando tú le dices, o cuando un niño le dice al cerebro, siento que me voy a morir o siento que me va a dar un infarto, el cerebro empieza a mover toda su maquinaria y le empieza a decir a cada órgano del cuerpo, mira, me va a dar un infarto. Y como nos va a dar un infarto, tenemos que hacer todo lo que pasa cuando da un infarto. Entonces se empieza a acelerar el corazón, el flujo sanguíneo aumenta, me da dolor en el estómago, a mucha gente le dan ganas de hacer pipí, le dan ganas de hacer pupú, porque como yo he escuchado que cuando alguien tiene un infarto se hace pipí, se hace pupú, o sea, el cerebro empieza a hacer todo. Entonces, no solo es una técnica del mindfulness, es una técnica de la reestructuración cognitiva, que lo que busca es cambiar el pensamiento por un pensamiento mucho más positivo y refutar ese pensamiento que estoy teniendo. Entonces, aunado del sentimiento de sentirme triste o enojado, siempre este sentimiento viene acompañado por un pensamiento. Y ese pensamiento es el que nosotros queremos disminuir con esta técnica. Entonces, esa es la intención de hacer esto. Es sumamente beneficiosa. El mindful es algo muy nuevo, pero tiene demasiadas evidencias científicas de lo positivo y cambiar el entorno. Esa es otra forma de regular las emociones. Entonces, de repente, el entorno físico muchas veces mantiene al niño en la emoción negativa. Por eso a veces los niños necesitan moverse, caminar, salir de ese lugar. Entonces, cambiarlos de habitación, salir al balcón, al jardín, puede ser suficiente para romper ese ciclo. Entonces, puedo decirle, veo que aquí dentro nos sentimos muy frustrados. ¿Qué tal si vamos afuera, a sentir el aire fresco en la cara por un minuto, a mirar el cielo, a tocar un árbol, conectarlo con la naturaleza, conectarlo con otro ambiente distinto? Entonces, esto lo que hace es proporcionar un reinicio sensorial y mental. El cambio de estímulos visuales, sonoros, olfativos, puede interrumpir el bucle de pensamientos rumiantes que le venía diciendo ahorita y que están asociados a la emoción, como me siento mal, tengo mucha rabia, soy el peor, o sea, cualquier cantidad de pensamiento que el niño pudiera estar desarrollando a partir de todas estas emociones que él está experimentando y de todas estas experimentadas. Entonces, no solo se trabaja el cuerpo, sino que también se trabaja la mente. Eso también hay que trabajarlo. Porque habría que preguntarle, por ejemplo, a la niña de Indra, además de sentir que quiere salir corriendo, ¿qué está pensando? ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza en ese momento? Porque una acción está determinada por un pensamiento y una emoción también está determinada por un pensamiento. Entonces, lo primero que se genera es el pensamiento y ese pensamiento a su vez genera emociones y genera conducta. Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo, muchísimo en los pensamientos cuando estamos regulando las emociones. Mira, Indra dice que la niña dice que es culpable por todo. Entonces, habría que preguntarle, Indra, claro, eso debía hacerlo el psicólogo, que defina para ella qué es culpa, qué es sentirse culpable para ella, de qué se siente culpable. Entonces, a partir de esta respuesta, ir haciendo un enlace con otro, ir dándole respuesta y sobre todo sentido a ese pensamiento.
Porque los pensamientos rumiantes o disfuncionales o irracionales son pensamientos a los que hay que buscarle el sentido común, la veracidad. Porque muchos de esos pensamientos están infundados, son mentiras. Entonces, ¿qué la hace a ella sentirse culpable? Es realmente cierto. Entonces uno empieza a buscar la veracidad de ese pensamiento en conjunto con ella hasta llevarla a un punto en donde el pensamiento diga, no, ya, o sea, yo no soy culpable de nada. Porque no hay nada que avale que realmente yo sea culpable de eso. Entonces hay que llevarla hasta ese punto. No sé si su psicólogo lo estará haciendo, estará trabajando en eso. Ok. Luego tenemos el enfoque en la gratitud y lo positivo. Entonces, no se trata solo de negar la emoción negativa, sino de ver cómo transita. Ok, son unas situaciones las que la hacen sentir culpable. Bueno, hay que trabajar en esa situación, o sea, hay que hacer como esta herramienta que te di hace poco, que tiene que ver con hacer como una descripción de los hechos paso por paso, y entonces empezarle a hacer preguntas allí que la lleven a descubrir que no es su culpa, sin decirle que no es su culpa, porque no lo va a entender, sino ir como construyendo con ella este diálogo, estas evidencias, e ir haciendo que ella misma se dé sus propias respuestas que estén vinculadas a que no es culpable. Aquí dice Ingrid, mi hijo de 5 años está haciendo común la frase, mi mamá no me quiere. Imagino que es porque tiene un hermano menor que conlleva más atención, pero igual lo hace. Bueno, cuando un niño ha durado mucho tiempo siendo el hijo único y llega un hermanito, la recomendación durante el proceso de la calma, de la crianza, perdón, mira esto que dices tú. Imagino porque tiene un hermano que conlleva más atención. Yo sé que lo que voy a decir te puede sonar difícil, pero es el trabajo que hay que hacer. Si bien es cierto, los niños pequeños necesitan más atención, es justo en este momento donde tú tienes que compartir la atención, y la atención debe ser por igual, por un tiempo, hasta que tu niño se sienta seguro en el espacio, en el lugar y en el contexto donde está. ¿Por qué? Porque cuando un bebé llega y está pequeño, toda la atención reside en él. Y entonces se deja a un lado el niño que está allí acompañando. Entonces yo te recomiendo que lo sumes a las actividades de cambiar pañales, de bañar, que si tú le vas a hacer cosquillitas a tu bebé pequeño, le hagas cosquillitas también a tu otro hijo, que si tú le vas a hablar chiquito a este, también le hables chiquito a aquel. O sea, todo tiene que ser compartido por un tiempo hasta que tu niño pueda ir entendiendo y su cerebro pueda ir entendiendo que el amor es igual para ambos. Entonces, esa es la forma en la que debe hacerse cuando llega un bebé pequeño. Es más, hasta controlar lo que se dice afuera de las personas que están externas. Por ejemplo, tú invitas a alguien y ese alguien va porque va a visitar al niño que nació. Pero tú le explicas, mira, si vienes, está bien que de repente digas que bebé tan bello y tal, pero también deberías tener un gesto con el otro para que no, o sea, tú debes preparar el ambiente, el entorno en el de tus hijos. Entonces no está mal que tú le digas a alguien que te viene a visitar, mira, así como le hablas al bebé pequeño, tienes que hablarle a él. Porque por ahorita tu hijo está en un proceso de adaptación. Ya después eso se va a pasar. Pero ahorita él necesita eso. Porque si no va a decir esto que está diciendo, que su mamá no lo quiere. ¿Por qué? Porque lo que le dice a él que su mamá no lo quiere es que su mamá ya no le brinda las atenciones que le brindaba antes. Yo también te aconsejo que pidas tiempo fuera y que le digas a tu esposo, mira, necesito que te quedes media hora con el bebé porque yo necesito tener un espacio con mi otro hijo, que es solo de él y mío, es el espacio de los dos. Y que él entienda que hay espacios para él, hay espacio para el niño y hay espacio en común. No sé si te sirva esta información, Ingrid. Yo espero que sí, espero que pueda servir. Pero es más o menos así como lo puedes manejar. Ok, entonces aquí en esa estrategia tenemos un ejemplo a la hora de dormir, después de un día difícil, podemos decir, de nada, Ingrid.
Podemos decir, hoy tuvimos un momento muy duro, frustrante, pero también recuerdo que nos reímos mucho en el parque, entonces como cuál fue tu parte favorita, ir extrayendo de los momentos difíciles los momentos positivos. Eso se puede hacer. Entonces, ¿a qué ayuda esto? A que entrena el cerebro para no quedarse fijado en lo negativo, que es el sesgo de la negatividad. Perdón. Practicar la gratitud fortalece las vías neuronales asociadas con el bienestar, la felicidad y la resiliencia. Así que demos muchas gracias por todo. Y enseñémosle a nuestros hijos a también dar gracias por todo, por cosas que pudieran parecer muy pequeñas, pero que son significativas. Y que además eso trae muchos beneficios. Ok. Luego tenemos el juego del espejo emocional, es una actividad lúdica para practicar cuando el niño está tranquilo, con el fin de aumentar su vocabulario y conciencia emocional. O sea que esta no es una técnica para usar en momentos de crisis. Entonces, tenemos aquí un jugador, padre o hijo, pone una cara de emoción y el otro debe imitarla como si fuera un espejo y adivinar de qué emoción se trata. Entonces lo podemos hacer así, vamos a jugar el espejo, yo pondré una cara y tú tienes que imitarla exactamente igual. Entonces pones cara de sorpresa, con ojo y boca muy abiertos, ¿qué emoción es esta? Entonces el niño responde y así se van aprendiendo sobre las emociones, sobre identificar. Y esto ayuda al niño a conectar las expresiones faciales con las emociones internas, mejora la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de ver cómo el otro siente y fortalece el vínculo familiar porque estamos jugando, estamos todos en familia y es muy divertido. Sacudir el cuerpo con un perrito, esta es una herramienta que tiene que ver con técnicas de movimiento, es una técnica somática del cuerpo para liberar la tensión física que acompaña a las emociones como la ira, la frustración e incluso la sobreexcitación. Entonces lo que se hace es invitar al niño a imaginar que es un perrito que se acaba de mojar y que necesita sacudirse de todo el agua. Puedo decir, veo que esta frustración está atrapada en tu cuerpo, como si tuvieras hormigas caminando por dentro. ¿Qué tal si hacemos como los perritos y no las sacudimos? Vamos, sacude las manos, ahora los brazos, los hombros. Es importante enseñarle a sacudir cada parte del cuerpo, no hacerlo todo completo. Porque recuerden que cuando estamos molestos, la molestia se acumula en una sola área, que si en los puños, que si en los pies, que si en la barriga. Entonces, ir como soltando cada parte del cuerpo. Y esto lo que permite es liberar la energía, que el cortisol también descienda, el soltar los músculos, ¿verdad? Genera calma, que disminuya la tensión física. Y bueno, como sacudir me da como risa, entonces eso produce endorfinas y eso cambia el estado de ánimo por completo. Entonces tiene muchos beneficios. Luego tenemos el botón de la pausa imaginaria, que a veces los papás queremos decir, ay Dios mío, no tiene un botón de pausa para que... Sí. Y a veces lo jugamos con nuestro niño, pausa, congelado le decimos, pero es para que se quede un rato tranquilo. Entonces esta técnica ayuda a crear un espacio entre el impulso y la acción, sentando las bases del autocontrol. Se le enseña al niño a visualizar que tiene un botón de pausa en su muñeca, en su barriga o en su frente. Entonces, cuando tú ves que tu hijo está a punto de arrebatar un juguete, puedes decirle en voz baja, espera, aprieta tu botón de pausa. Entonces, bueno, esto hace que el niño externalice un concepto muy abstracto de cómo es el autocontrol, haciéndolo concreto y manejable para que el cerebro infantil lo pueda entender. Le da a un niño una herramienta física imaginaria que le permite otorgar una sensación de poder sobre sus propias reacciones. ¿Ves? Le damos ese poder porque él es el que tiene que apretar el botón. Y reducimos un poco la impulsividad. Entonces, bueno, es buenísimo también. Y es lúdico, y miren que no son tan elaborados o tan difíciles de aplicar, son muy sencillos, son cosas que podemos hacer en el día a día, que son fáciles. Solo esto tiene que ver con la práctica, con el inculcarlo en la dinámica familiar. Este es otro, trabajos pesados de superhéroe, entonces aquí hacemos referencia a cualquier actividad que implique empujar, tirar o cargar objetos. Y estas tareas promocionan una estimulación propioafectiva, que es que le damos información a los músculos y a las articulaciones para que se calmen y se reorganicen. Entonces tú puedes decirle aquí, tu cuerpo tiene demasiada energía, le estás
costando calmarse, necesito la ayuda de un superhéroe, es para un trabajo muy pesado. Entonces tú le dices, puedes ayudarme a pujar el cesto de la ropa, puedes llevar estas botellas de agua, en fin, muchas ideas que podemos darle para liberar esa tensión del cuerpo. Y tiene los mismos beneficios, o sea, aumenta la conciencia corporal, disminuye la necesidad de buscar de forma brusca, o sea, tiene muchos beneficios y es una estrategia sensorial efectiva para calmar al niño. Luego tenemos buscar las pruebas como un detective y es una técnica que se debe aplicar con niños mayores de 5 a 6 años que están atrapados en pensamientos negativos o catastróficos como nadie me quiere, todo me sale mal. Entonces el padre, esta técnica es la que le acabo de dar a Indra, que puede utilizar con su hija y que yo creo que el psicólogo debe utilizar con ella en la consulta. Y es como un detective amable que ayuda al niño a buscar pruebas que contradigan este pensamiento. Entonces aquí tengo un ejemplo, un niño dice, soy el peor en el fútbol, todos son mejores que yo. Entonces el padre dice, vaya, ese pensamiento te hace sentir muy triste, entiendo, pero a ver, pongamos nuestro sombrero de detective. Eso es 100% verdad, busquemos pruebas. Recuerdo que el martes metiste un gol, entonces aquí lo que hace el papá es recordarle los aciertos que ha tenido y lo que comprueba de que realmente no es el peor en el fútbol. Entonces, eso es una prueba. Te pidió que fueras a su equipo, esto es otra prueba. Y quizás el pensamiento no soy el peor, sino hoy me costó jugar y me sentí frustrado. Entonces es también modificar al mismo tiempo el diálogo interno que el niño tiene con él. Entonces esto lo que hace es enseñar a los niños a no creerse todos sus pensamientos negativos, fomenta un diálogo interno más realista y compasivo, desarrolla el pensamiento crítico y la flexibilidad mental. Es una herramienta fundamental para construir la resiliencia. Luego tenemos el protocolo de 5 pasos para los conflictos, que es pausa, que es para que el adulto respire, o sea, lo que hemos visto en todas estas técnicas se reducen estos pasos. La pausa, que es que el adulto pueda respirar, la validación, que es decirle al niño cómo sentimos nosotros cómo vemos nosotros que él se siente, cómo se llama eso que está sintiendo. Darle opciones, ¿verdad? Darle consecuencias naturales y, ay, creo que se me salió, sí se salió. Ustedes están viendo no la están viendo porque yo no la estoy viendo. Ok, dejó de proyectar, se me fue la conexión, no sé qué está pasando. Ajá, volví. Ajá, voy a intentar proyectar de nuevo. Ok, voy a intentar proyectar de nuevo. Ajá, listo. Ok, ya estamos proyectando de nuevo. Entonces, bueno, este protocolo resume lo que hemos estado viendo, que es la pausa, la validación, las opciones, las consecuencias naturales y la reconexión. Eso es importante. Ajá, ya hablamos del rincón de la calma. Okay. Y la última es la menos importante. A mí me gusta hacer esta técnica de mindful, que es como el termómetro del corazón. Entonces se le invita a los niños a cerrar los ojos, a poner sus manos en el pecho y a darle pequeñas instrucciones o hacerle pequeñas preguntas para que ellos vayan identificando las sensaciones de su cuerpo. Entonces le hacemos preguntas como tu corazón late rápido o late lento, cómo te sientes hoy, cómo está tu respiración, suave, cálida, sientes el cuerpo frío, caliente, ¿sí? Y esto, hacerlo por 12 minutos diarios, aumenta el 23% de las conductas empáticas, perdón. Entonces yo pienso que la regulación emocional tiene muchas evidencias científicas, nos permite tener control de las emociones, tener autocontrol, nos permite que nuestros niños también puedan regularse. ¿Cuál de todas las técnicas que les he hablado les ha gustado más? Me gustaría leer. ¿Cuál de todas estas técnicas de las que hemos venido hablando, pues consideran ustedes que es como la técnica que más les gustó, que les parece más atractiva, que pondrían en práctica? A ver, los leo. Ya estamos finalizando. A ver, los leo. Le doy unos minutos para que puedan dar respuesta a eso. También les recuerdo mis números de contacto.
mi Instagram, toda esta información. La de sacudirse como un perrito mojado me parece muy creativa, sí, y también da mucha risa. Entonces eso tiene doble beneficio. El botón de la pausa imaginaria. Qué bueno, Dora, que te gustó ese. Ese también es muy lindo. A veces yo también le pido a los cuando tienen pensamientos así disruptivos, intrusivos o negativos, yo les pido colocarse así como una pulserita como esta que están viendo aquí. No sé si me están viendo. Ajá. Como esta que está aquí, entonces yo les digo que se la coloquen y que cuando tengan este tipo de pensamientos, hagan así para como activar y entonces digan la palabra detente, para, un poco para calmar eso. La rueda de la calma, ajá. Hay otro ejercicio que yo hago aquí en el consultorio con los niños que tiene que ver con enfoque en la gratitud en ajá, Daniela, y tiene que ver con hacer este ejercicio, miren. Ustedes le dicen a los niños que levanten sus manos y empiecen a hacer movimientos aquí, así como activando una carga neuronal que hay en esta parte. Entonces empiezan haciéndose así por unos minutos, luego aquí en la frente, que también hay otra carga neuronal, en el pómulo, luego aquí en la barbilla, no, aquí arriba de los labios, luego aquí en la barbilla. Y eso lo hacen por 5 veces. Y eso le permite también entrar en un proceso de calma. Es un ejercicio también bien divertido. El topping, así se llama, Dora, exactamente, el topping. Me encanta mucho esa, me encanta, me gusta mucho colocársela a los niños y a los papás también. El botón de la pausa imaginaria, esa no la conocía. Ok, Sandra, me alegra muchísimo. Bueno, me encanta que van a probar con algunas. Ojalá tenemos hasta el lunes como para hablar de cómo les fue si la probaron. Como les dije, la clase de mañana y la clase del domingo va a ser vía WhatsApp. Yo mañana les explicaré las indicaciones de la clase, cómo va a ser la dinámica. Va a ser en la mañana, 9 de la mañana hora Venezuela, 8 de la mañana creo que hora Colombia. Ya le damos como la oportunidad al coordinador de que también quería recordarles que bueno que ahí está el número del coordinador para acceder al certificado, que aún están a tiempo y que es sumamente importante porque bueno, que ellos tengan la intención de poder contratarme a mí como especialista, parte de que ustedes tengan este certificado, pues también se une a los gastos que tienen que pagarle a las personas que ellos suman a estas actividades. Entonces, bueno, la invitación es a que puedan certificarse, que puedan tener ese certificado y puedan aprovechar al máximo todo esto que estamos viendo. Entonces, feliz noche, que pasen una feliz noche, que descansen, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Bueno, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Ya saben, la invitación es para mañana, a las 9 de la mañana, hora Venezuela. Y es por el grupo de WhatsApp. Los que no se han conectado al grupo, ya se los envío. Ahí les estoy dejando el grupo académico para que se unan, los que no se han unido. Y bueno, por ahí mañana van a ver las clases. Buenas noches para todos. Profe, gracias. Feliz noche.